Muy interesante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que vivimos y por supuesto vamos a hacer un buen análisis que vamos a dividir como en tres grandes bloques. Al principio vamos a ver los datos, como siempre, ya sabéis que los saco después de cada Gran Premio para que entre todos hagamos un buen análisis y sobre todo objetivo, analizando las estrategias, el ritmo de cada uno, dónde está cada equipo, estas cosas. Después pasaremos también a analizar cómo fueron las principales maniobras, sobre todo por los duelos entre Verstappen y los McLaren, tanto Piastri como Norris, alguno que otro también por ahí, como fue el último incidente o toque entre Carlos y Hamilton, y después al final hablaremos un poco de por qué se sancionó o no se sancionó alguna de las maniobras que se vieron en pista. Así que así lo dejaremos todo bien clarito y entenderemos bien qué es lo que pasó en este Gran Premio de Miami. Y como decía, empezamos con los datos, que ya sabéis, los de siempre. Hacemos un resumen tanto de cómo fue evolucionando la carrera, tema estratégico, de velocidad punta, de ritmo, todo esto que tenemos por aquí. Y para mí el gráfico más interesante en esta ocasión es el que tenemos arriba del todo, que nos marca la evolución de todos los pilotos, en este caso desactivando algunos para ver solo lo de los principales equipos. Y digo que es especialmente interesante porque tenemos a los dos McLaren solos arriba y después un grupo de varios equipos. Y esos varios equipos está Red Bull, sobre todo con Verstappen, está Ferrari, está Mercedes y están también los Williams. Y fijaos cómo están todos agrupados entre sí, peleas muy concretas, por ejemplo, entre Russell y Verstappen por aquí, los Ferrari con Carlos por aquí y un Antonelli que iba cayendo y se iba uniendo también a esa pelea, pero todo es muy mezclado, con los dos McLaren, por supuesto, solos por ahí arriba. A nivel estratégico hubo algunos cambios, como pudo ser pues el de Russell que sale con duro, Hamilton también, algunos de un poquito más atrás de la parrilla, pero no fue una gran diferencia. De hecho, si echamos un vistazo rápido a la evolución de tiempos, fijaos como aquí tenemos a los dos Red Bull, los dos con medio y luego los dos con duros, sin desgaste ninguno. Aquí tenemos el caso de los Mercedes, uno con duro, otro con medio y prácticamente los mismos tiempos toda la carrera. Luego hay un cambio y también prácticamente igual, sí que se nota aquí Russell, que es la línea turquesa más rápido, con el neumático medio al final, pero bueno, en las últimas vueltas ya se vio cómo iba sufriendo un poquito más. No era excesivamente mejor poner al principio un neumático duro o un neumático medio, porque lo mismo pasa aquí con los Ferrari. En McLaren vemos que tampoco había desgaste, aunque en las últimas vueltas sí que se vio algo un poquito diferente, luego entramos en esto, así que no era tan influyente con qué neumático empezabas y con qué neumático terminabas. Lo que sí iba a influir, por supuesto, es si esperabas hasta el Virtual Safety Car que salió para cambiar los neumáticos o si adelantabas un poquito tu parada, como fue el caso de Verstappen o el equipo Red Bull con Verstappen, ¿no? Lógicamente. Puede parecer que Verstappen perdió ahí su oportunidad de pelear con los McLaren, pero sinceramente, fijaos en la línea azul que tenemos aquí de Verstappen. Si prolongamos y hacemos como una especie de extensión de esta línea con la tendencia que llevaba, no perdió tanto tiempo. El problema de Verstappen fue que perdió la posición con Russell. Además creo que iba bastante más rápido Verstappen que Russell en cuanto a ritmo puro. El problema es que cuando entras en aire sucio y tienes un Mercedes delante que además tenía bastante velocidad punta, pues se complica adelantar. Entonces, Verstappen tenía más ritmo que Russell, perdió la posición por culpa del safety car y no fue capaz de adelantarlo porque sí, aunque Verstappen fuese más rápido que Russell, no lo suficiente como para poder adelantar aquí. Y de hecho ya se vio lo complicado que era adelantar realmente por la influencia del aire sucio, necesitabas bastante más velocidad punta y eso sí que lo tenía en este caso el Mercedes. Pero si os fijáis en las primeras vueltas, incluso cuando Verstappen estaba peleando con Piastri, la línea de Russell iba cayendo, aquí le pasó Norris y seguía cayendo, y de hecho aquí se puede ver todo ese lío entre Russell, Antonelli y demás. La línea esta verdosa pero discontinua es la de Antonelli y fijaos cómo va perdiendo tiempo, se va descolgando. Luego al final tiene un ritmo muy parecido, es verdad, pero en estas primeras vueltas, o entre la 10 y la 14 aproximadamente, se veía como Russell era un poco más lento. ¿Mucha influencia de la estrategia? Pues no tanta, solo en función de si parabas antes del Virtual Safety Car o aprovechabas ese Virtual Safety Car, pero en cualquier caso creo que estaba claro que Verstappen no podía competir con los McLaren más allá de lo que hizo en las primeras vueltas, que ya suficiente. Luego entramos a evaluar las maniobras, los adelantamientos, todo eso, que traigo unas capturas y así las explicamos bastante mejor. Otra cuestión interesante que os decía es el tema de los Williams. Estaban totalmente metidos en la pelea y fijaos en esta línea azul clarita que es la de Albon. A Carlos pues no le benefició precisamente ese Virtual Safety Car, paró un poquito antes y luego pues se encontró con todo el tráfico, la pelea con los Ferrari, sobre todo con el caso de Leclerc, que claro, ganó la posición porque él sí pudo parar con el Virtual Safety Car. De hecho Hamilton también aparece una vuelta antes, pero porque él justo estaba pasando por ahí o justo iba a llegar a la zona del pit lane y pudo entrar aprovechándose del Virtual Safety Car. Entonces ambos coches aprovecharon de él,
Carlos no, que estaba por delante de ellos, y luego fijaos cómo los tiempos son prácticamente calcados. Si atendemos a que Carlos tiene un ritmo muy parecido al de Albon, que se vio en la primera vuelta, incluso desde el principio del fin de semana, y Albon se desmarcó totalmente de Antonelli y los dos Ferrari, yo creo que Carlos sí que tenía ritmo suficiente como para haberse quedado ahí. Hubo un poco de lío en el equipo Williams porque le dijeron a Carlos que no iba a ser adelantado o atacado por Albon. Albon se tiró y le adelantó. Entonces, bueno, dejando ese lío aparte de si quedaría Carlos por delante o por detrás de Albon, creo que tiene un ritmo prácticamente similar y hubiesen hecho esto que tenían aquí ya prácticamente conseguido. Sexto Albon, séptimo Carlos, que luego además se elimina de la ecuación Antonelli. Y hubiese quedado, yo creo que Albon quinto, Carlos sexto, o al revés, pero sí que Carlos tenía coche para estar ahí y tenía el ritmo. El problema, pues que perdió muchas posiciones o posiciones muy importantes, mejor dicho, contra los Ferrari, y sí, aunque seas una décima más rápido por vuelta, no era suficiente para adelantar. Lo intentó en la última, que también lo revisaremos, pero no fue suficiente. Y de hecho, si nos venimos aquí, abajo del todo, podemos hacer una comparativa entre Albon, que iba rodando con aire limpio, que lo tenemos aquí, y Russell, que lo tenemos aquí, que tampoco tenía mucho tráfico como tal. En las primeras vueltas, bastante más caos, o en el primer Steam bastante más caos, pero luego Russell sí que es un poco más rápido, en torno a 3, 4, 5 décimas como mucho, luego ya se equipara bastante el ritmo, pero si lo comparamos con Antonelli, que no tenía el buen ritmo que tenía Russell, pues fijaos cómo es al revés. Entonces estaba Albon con un ritmo justo entre el de Russell y el de Antonelli, los dos Mercedes. Antonelli yo creo que sorprendió mucho este fin de semana con esa mini pole en la sprint, pero luego un ritmo se vio como no estaba todavía a la altura de Russell, pero bueno, al final no deja de ser su primer año, llevas muy pocos grandes premios en Fórmula 1 y estas pequeñas cosas que va dejando, aunque no sea un piloto muy constante, que no tenga un super ritmo en carrera y demás, creo que son muy positivas, porque por ejemplo Piastri está en su tercer año y ya está, pues quizá no dominando el mundial todavía, quizás eso sean palabras mayores, pero sí que se postula como un gran candidato al título. Ahora mismo Antonelli creo que no está al nivel de Piastri, por ejemplo, pero en 2-3 años, viendo estas pequeñas cositas que nos va dejando, sí que si se sigue acostumbrando así a la Fórmula 1 puede ser uno de los grandes pilotos que tenemos en parrilla. Más cosas interesantes que podemos analizar, sobre todo en cuanto al ritmo de carrera. Bueno, vamos a utilizar este también. Ponemos a Verstappen y ponemos, por ejemplo, a Norris. Las primeras vueltas muy caóticas. Aquí es cuando ya se separan definitivamente porque Norris le ha adelantado. Y fijaos en la diferencia de tiempo en algunas vueltas. 31.4 Norris, 32.6 Verstappen. Más de un segundo por vuelta le estaba sacando Norris a Verstappen, en otras un poquito menos, en torno a un segundo podríamos decir, y esta era la diferencia que se necesitaba para poder pasar a Verstappen, que insisto, ahora vemos cómo fueron los tanto adelantamientos como los intentos de adelantamiento de los McLaren y Verstappen, pero esta es la diferencia, por eso digo que no era suficiente la diferencia entre Verstappen y Russell como para llegar a adelantarlo. Aquí ponemos a Russell. ¿Es más rápido Verstappen? Hombre, podríamos intuir que una décima, 2 décimas por aquí, pero luego cuando ya estaba en aire sucio, era cuando era más complicado, incluso Verstappen era un poquito más lento en algunas vueltas, no era suficiente esa diferencia. Entonces tenemos a McLaren en su liga y luego a los demás. Y en cuanto a los McLaren, interesante porque fijaos en el último stint, Norris es claramente más rápido que Piastri, le va sacando 2 décimas más o menos de media, hasta que llega un punto, vuelta 50-51, en la que los dos empiezan a empeorar sus tiempos. Seguramente porque ya vieron que había que aguantar hasta el final, no había por qué arriesgar ni por qué apretar, pero claro, podría parecer que Norris, fijaos en las líneas naranjas, cómo se va acercando Norris a Piastri, hasta que se pone en torno a 3 segundos y medio, un poquito más, y ahí se mantiene y luego al final se aleja. Puede ser por la influencia del aire sucio o porque se estaba dando cuenta que estaba sobrecalentando los neumáticos para ir recortando a Piastri. Creo que estaba muy bien medido por parte de Norris lo que le tenía que recortar por vuelta si quería llegar al final de carrera, pero de ninguna manera hubiese sido suficiente. Si estamos diciendo que Verstappen con a lo mejor unas 2-3 décimas por vuelta más rápido que Russell no podía adelantarlo, creo que pensar que Norris podía adelantar a Piastri con un Piastri controlando el ritmo toda la carrera, pues eso ya me parece mucho más descabellado. Muy bien Piastri en esta carrera, de eso no cabe duda. Y es curioso el mundial que se nos queda, porque Ferrari se ha ido diluyendo un poquito, Williams ha ido subiendo, Red Bull está ahí en tierra de nadie entre los McLaren y los Mercedes. Mercedes que parece ser claramente mejor que Ferrari, pero ahí con Red Bull y lejos, por supuesto, los McLaren. Está un mundial bastante interesante y ojo, porque Russell sigue acumulando podios esta temporada, aunque no tenga un coche para ganar.
Y dicho todo esto, pasamos a analizar todos los incidentes o choques o adelantamientos o defensas que hubo en el Gran Premio. Y tenemos que empezar, por supuesto, por la salida. Aquí lo estáis viendo como Verstappen se tira a cubrir el interior rápidamente porque Norris sale un poco mejor. Aquí se quedan, fijaos, cerquísima uno de otro y en esta situación, pues lógicamente Norris solo tiene una alternativa que es intentar abrirse. Eso lo lee Verstappen, que va a intentar abrirse un poquito más también, pero en la frenada llega a bloquear. Por eso veis este humo aquí en la rueda delantera interior de Verstappen, que es la típica rueda que se bloquea por la transferencia de peso hacia afuera. Esta rueda tiene más apoyo que esta y esta es la que tiende a bloquearse. Ahí es cuando Verstappen se va un poquito largo y Norris hace la de siempre. Tú vas por fuera, pero te cuelas por el interior porque el que va por el interior se ha ido largo. De esa forma salen en paralelo los dos. Hay quien no considera que esto sea paralelo porque no está justo el eje de una rueda con la otra, pero bueno, luego justo ya se ve claramente como sí. Si para alguien esto no es paralelo, pues ya es un poco complicado el debate. A partir de ahí, lo que me llama la atención es que Norris, aun yendo por fuera, que tu radio de la curva es mayor, pierde un poquito la posición con Verstappen, cuando debería ser al revés. Es decir, si tú vas por fuera y él va por dentro, lo normal es que cuando ya estás entrando en la curva, tú te pongas un poquito por delante, porque tienes más capacidad de aceleración longitudinal, es decir, de ganar velocidad, porque tu radio de la curva es más abierto, tienes que girar menos. Ahí es cuando Verstappen se abre mucho. Fijaos cómo otros pilotos pueden ir perfectamente por el interior, pero Verstappen se va abriendo por aquí. Y ahí es cuando echa de pista a Norris, que tiene que levantar, encima se come este piano, que además es un bordillo enorme y pierdes un montón de tiempo, y por supuesto termina perdiendo la posición con Piastri, que lo tenemos aquí, con los dos Mercedes que están por aquí, incluso, fijaos desde dónde vienen los Williams, y también le terminan ganando la posición. Es una maniobra para mí diferente a la que hemos visto otras veces, porque claro, cuando tú vas por el exterior, lo normal es que el piloto que va por el interior no se pueda ir abriendo. Es decir, no es que tú vayas con una trazada por el interior porque estabas por delante en el vértice y luego te vas abriendo y vas echando de pista al otro, que en esta Fórmula 1 pues es legal, estemos de acuerdo o no, sino que cuando están llegando a la curva, por aquí se ve perfectamente, Norris va por fuera y es Verstappen el que se va abriendo. En una maniobra normal, cuando un piloto va por el exterior y otro por el interior, pues digamos que se establece una especie de línea imaginaria que los separa y este tiene derecho a todo lo que quede por aquí de la pista y este tiene derecho a todo lo que quede por aquí de la pista, sobre todo si están entrando en paralelo en una de las curvas. Si alguien entiende que esto no es paralelo, pues eso ya sería un debate un poco más complicado, pero lo que digo, a mí me sorprende porque Verstappen echa de pista a Norris en ese sentido, pero no porque Norris entre largo en una curva, como veremos un poquito más adelante, que cuando intentó adelantar hubo varias maniobras de este estilo, sino que le echa de pista estando más o menos en una situación así, y es el del interior el que le va echando desde el principio de la curva. Que claro, no es la típica curva de que frenas, te tiras al vértice y luego abres, sino que es una curva muy rápida que se hace levantando un poquito el acelerador, pues cambia un poco la historia. Pero para mí es un poco incógnita saber si van a sancionar o no este tipo de maniobras, pero sí que es verdad que, aunque no me parezca del todo correcto como tal lo que hace Verstappen, sabiendo que el reglamento está como está, creo que sí que hace lo que tiene que hacer. Ojo, no digo que sea como tal legal o ilegal, sino que sabiendo que puedes perder la posición en esta segunda curva de la primera vuelta, pues lo normal es echar de pista al otro piloto sabiendo que se está permitiendo tanto. Entonces tú siempre vas buscando a ver cuánto te van a permitir. Si esto fuese sancionable y Verstappen lo hace, no sería tanto culpa de Verstappen que no lo han sancionado, sino de los propios comisarios. Entonces, para mí está un poco en el límite de si sería sancionable o no. Directamente no se llegó a investigar, tampoco puso mucha protesta a Norris, que le preguntaron y lo único que dijo fue como que le iban a criticar por intentar adelantar por el exterior, cuando si no lo intenta por el exterior también le critican. Es decir, estaba como echando un poco más balones al público que critica sus maniobras que a la propia FIA o los comisarios de carrera, que eso también me parece un poquito extraño. Entonces, una maniobra para mí interesante de analizar, que se está dejando como un poco lado, porque como que era obvio que como Verstappen va por dentro ya se puede adelantar, pero no me parece a mí tan obvia. En cualquier caso ya es debatible de cada uno. Un poquito más adelante tuvimos el enfrentamiento entre Piastri y Verstappen, y aquí hay algo que ejemplifica perfectamente lo que hace Piastri muchas veces y Norris no, aun teniendo la razón o no teniéndola en esa segunda curva, que cada uno interprete lo que quiera. Pero Piastri va por el exterior, porque esta siguiente curva es hacia la izquierda, está en paralelo, ve que Verstappen se tira por el interior y en vez de ir forzando la parte exterior, lo que hace es levantar, dejar que él se vaya un poquito largo, él se abre más y luego se cierra para salir lo más pegado posible e intentarlo
cuando pueda, en la siguiente recta. Es decir, no intenta forzar constantemente un exterior muy complicado, sino que lo intenta por el exterior, si ve que no está claramente por delante, abre, pero antes del vértice de la curva, es decir, en la entrada curva. Ahí es el momento en el que tienes que interpretar si puedes tirar o no, y si ves que no, porque no estás claramente por delante, levantas, dejas que el otro pase y así puedes aprovechar. El problema es que si fuerzas hasta la salida de la curva, ya vas a perder un montón de tiempo, puede que te salgas fuera de pista y demás. Por eso digo que es en la entrada curva el momento en el que tienes que decidir. ¿Estás por delante? Hombre, pues aquí se ve que no. Va Verstappen un poquito por delante y por el interior, pues en esta entrada curva es cuando tienes que abrirte más, dejar que el otro pase y luego aprovechas para salir. Porque si entras lento, puedes salir rápido. Pero si tomas la decisión ya en la salida, ya no tienes nada que hacer. Ya has perdido el tiempo, ya habrás perdido la posición o lo que sea. Y por eso digo que es lo que quizá le está fallando a Norris, porque no le están saliendo precisamente bien los adelantamientos por fuera y Piastri lo intentó una y otra vez por fuera hasta que al final lo consiguió. Aquí es cuando salen otra vez pegados. Aquí tenemos otra vez, después de otros intentos, no es la única vez, pero aquí vuelve a intentarlo por fuera, vuelve a pasar exactamente lo mismo y no busca el exterior insistiendo en voy a intentar adelantarle por fuera, sino voy apurando frenada por fuera, veo que no puedo porque Verstappen está por delante y por el interior, dejo que él se abra y tanto se abrió que de hecho ese fue el momento en el que bloquea. Si Piastri hubiese intentado forzar todo el rato por la parte exterior, lógicamente no podría haber adelantado porque Verstappen se va largo por ese bloqueo, sino que lo que hace es otra vez ve que no puede adelantar por fuera, pues deja fluir el coche para intentar cerrarse al final y ahí es como consigue el adelantamiento. Verstappen bloquea cometiendo ese pequeño error y como Piastri ya se lo estaba preparando porque ha sacrificado la entrada para salir más rápido, se puede aprovechar de esto. Sin embargo, si no hubiese sacrificado la entrada y hubiese ido a intentar como sea ese adelantamiento por fuera, pues no hubiese podido conseguir. De hecho, lo que hubiese pasado es que los dos hubiesen ido por fuera y hubiese sido la historia de siempre. Como ibas por el interior y estabas por delante, aunque hayas bloqueado, si te has mantenido en pista, puedes echar de pista al que va por fuera, que es lo que le ha pasado 1000 veces a Norris. Y aquí tenemos el intento de adelantamiento de Norris en este caso a Verstappen. Va por fuera porque la siguiente curva en este caso es hacia la derecha. Otra vez Verstappen está por delante y por el interior, no muy por delante, de hecho prácticamente en paralelo. Pero Norris, en vez de hacerlo de sacrificar la entrada para salir un poquito más rápido, intenta forzar el adelantamiento por fuera. ¿En qué termina esto? Pues en que Verstappen tiene el derecho, por la normativa actual, de echar de pista a Norris, tanto que al final termina otra vez comiéndose ese piano, que es un bordillo enorme, incluso puede llegar a dañar el coche, que por suerte no fue así, pero era muy arriesgado. En vez de utilizar las técnicas de Piastri de lo intento por fuera, porque es el único hueco que me está dejando hasta que él falle, lo fuerza todavía más y no sacrifica la entrada curva para ir mejor en la salida, sino que lo intenta hasta el final. Y si lo intentas hasta el final y vas mal, pues al final pierdes la posición porque el del interior tiene derecho. Aquí vemos otro intento interesante, es como Verstappen cubre claramente el interior, ahora la curva es hacia la izquierda, Norris está por fuera y fijaos en el frame que os pongo que es justo cuando está frenando y por eso está cerrando el DRS. Mientras que Verstappen va frenando recto y en paralelo a lo que sería el circuito, Norris va frenando recto pero hacia el interior de la curva. Va demasiado pasado, además zona sucia y este es el adelantamiento en el que lo intenta por el interior. Verstappen se abre, fijaos que hay un hueco brutal porque Norris estaba frenando hacia el interior. Aquí Verstappen lo intenta por fuera, pero Norris va tan pasado que se sale de la pista. En este frame no se aprecia muy bien, pero sale de pista y por eso al final le tiene que devolver la posición. No creo que ahí tampoco haya mucha duda. Lo que me sorprende es que cuando Norris consigue adelantar a Verstappen, Verstappen va claramente por el exterior del circuito. No se estaba preocupando de cubrir el interior y ahí Norris se tira por el interior y al final consigue hacer el adelantamiento. Me sorprende porque el error más claro, podríamos decir, de Verstappen cuando bloquea un poco la rueda y Piastri se le cuela, aquí es como un error que no termino de entender porque no es que el coche frene menos de lo que tú te esperas o bloquees un poquito la rueda, sino que dejas todo el espacio interior a Norris. No sé si es que no midió bien, no interpretó que Norris se podía tirar ahí, pero es justo el sitio en el que Norris lo estaba volviendo a intentar. Ahí se cuela por el interior y al final pues puede trazar la curva, no como en el intento anterior, y al final Norris se hace con la posición porque Verstappen le abrió la puerta del interior. Para mí, error de Verstappen en este sentido de no seguir tapando la parte interior, pero es verdad que si no hubiese cometido esa especie de error de Verstappen, que no he escuchado otra
posible justificación de decir no, es que iba muy forzado, es que estaba sobrecalentando demasiado los neumáticos, porque luego en desgaste se vio como no era ningún problema. Así que por eso digo que puede ser error de Verstappen de dejar tan abierta la puerta del interior, porque si hubiese seguido tapando el interior y forzando a Norris por el exterior, parece que esto se hubiese alargado muchísimo y a saber si al final Norris le podría haber adelantado o no. Y luego, para terminar, otro de los incidentes que más ha llamado la atención es el de Carlos con Hamilton. Aquí tenemos a Hamilton muy lejos y es Carlos el que intenta adelantar por el interior. Es verdad que se tira desde muy lejos, pero ahí Hamilton le cierra la puerta y claro, lógicamente pues no va a caber y es cuando terminan teniendo el choque. Esto ya es incluso pasado un poquito el vértice, pero poquitos centímetros más allá, y aquí es cuando tienen el choque. Claramente aquí Carlos no cabe y es Hamilton el que le va cerrando la trazada. Y no solo es clave que le vaya cerrando la trazada, sino que se cierra antes de tiempo. Porque claro, yo pensé quizás que Hamilton no lo estaba viendo, fue a trazar la curva normal y apareció por sorpresa Carlos, que iba muy pasado y no podía entrar. Pero no, Hamilton se cierra antes. ¿Cómo lo podemos saber? Por el propio documento que emite la FIA, documento oficial en el que explican por qué se toma una decisión o no. En este caso, la conclusión es no further action, que es lo que suelen decir cuando no hay sanción de ningún tipo, y es interesante porque la conclusión es que ambos tuvieron culpa en ese incidente, pero por motivos diferentes. Dicen que Carlos no estaba en posición con derecho a tener la línea acorde a pues las líneas generales por las que se toman las decisiones, vamos, por el reglamento que tenemos actualmente. Y me resulta interesante como dicen que Carlos no tiene una posición para tener el derecho de luchar por la línea de carrera. ¿Cuál es la línea de carrera? Pues lógicamente en este caso el interior de la curva. Es como que, bueno, si estabas muy lejos no tienes derecho a luchar esa posición, porque luego dicen que el caso de Hamilton, que yo pensaba que era totalmente inocente en ese sentido cuando vi la maniobra, dicen que el coche 44 se tira a la curva antes de lo usual y por lo tanto termina impactando con el coche 55. Dicen que, bueno, que al final no hay ningún culpable predominantemente, es decir, ninguno de los dos es más culpable que el otro porque Carlos se tira desde muy lejos sin tener el derecho a luchar por esa posición, cosa que no entiendo muy bien, y que Hamilton se cierra girando antes para atacar esa curva, cerrando a Carlos y siendo también culpable del choque. Es decir, para mí, si me lo explicas así, yo entiendo que Hamilton es más culpable que Carlos, porque para mí queda claro que si Hamilton se cierra antes de lo usual y eso termina en choque, y el problema de Carlos es que no tenía una posición como para tener derecho a buscar la línea correcta de trazada, es decir, tirarse al interior, pues hombre, una cosa me queda más clara que la otra. Uno se cierra antes de tiempo, pues está cerrando la posibilidad de adelantar. Otro lo que pasa es que no tiene el derecho a luchar por la posición. Esto ya, cada uno que lo interprete como quiera, pero sí que es verdad que no me queda del todo claro. Entendí en su momento que era un incidente típico porque uno se va cerrando acorde a la línea normal, a la trazada normal, y no se esperaba que el otro de tan lejos se tirase y que al final es incidente de carrera como tal. Pero viendo esto me quedan más dudas incluso de las que tenía al principio. Y otro tema interesante fue el de las banderas amarillas, que se puso una investigación tanto a Carlos como a Gasly porque no levantaron con el régimen de bandera amarilla. Y esto de verdad también deja incluso más dudas de las que podíamos tener al principio. Resulta que el coche 55 no ha levantado el pie del acelerador en régimen de bandera amarilla y al final se soluciona con un warning, es decir, como una advertencia, vamos, que ni se le penaliza ni nada. Y es curioso porque diréis, bueno, es que a lo mejor ha levantado un poco pero no mucho, no ha terminado de levantar lo suficiente, porque esto, claro, al final con bandera amarilla tienes que levantar, pero no sabes exactamente cuándo. Pues bueno, el lío es todavía mayor de lo que parece. El piloto no aminora la marcha con la bandera amarilla y admite que ni escuchó ni vio una bandera amarilla ni ningún coche parado en la pista. ¿Cómo puede ser esto? Pues te lo explican aquí, porque aquí simplemente dice pues que después de la bandera amarilla el equipo le informa de que sí había bandera amarilla, entonces para compensar esa ganancia de tiempo respecto a haber levantado, pues levanta un poquito después, cuando ya no había bandera amarilla, es decir, lo compensa. Debería haber perdido aquí 2 décimas, que no las he perdido, pues la pierdo un poquito más adelante y así no me sanciona, es un poco la historia. Pero es que el problema es por qué no se vio esa bandera amarilla. Resulta que solo hubo un Marshall con la bandera amarilla y que además estaba sobre un fondo amarillo. Es decir, solo había un Marshall con la bandera amarilla y la estaba ondeando, que desde el punto de vista del piloto, detrás de esa bandera amarilla había un fondo amarillo. Entonces era muy complicado verla. Y además no había un panel de luz ni nada
que informase al piloto como tal. Entonces, un desastre absoluto en este sentido porque no puede ser que en una carrera de Fórmula 1, en un circuito de Fórmula 1, tengamos algo así, que se enseña bandera amarilla y no se puede ver, porque hay una única bandera amarilla ondeando y detrás hay un fondo amarillo. Estas son las típicas cosas pues que hay que prever. Y no es el primer año de Miami, aunque todavía esté en sus primeros años como tal. Creo que esto es algo que ya se debería haber resuelto, pero es curioso porque bajo ningún concepto me iba a imaginar yo que aunque se investigase esto, no se le iba a sancionar. Porque es lo típico de si se está investigando es porque se ha visto que no ha levantado, pero van a tomar la decisión después, que puede ser por revisar telemetría, porque dices que has levantado el acelerador a un 95% y se resulta que el resto de pilotos lo han levantado un 80%. Pues alguna historia por el estilo confusa puede haber, pero que no se vea la bandera amarilla, la verdad, me parece un poco lamentable. En este caso, más por organización del propio circuito, aunque lo tiene que revisar la FIA, pero en fin, un descalabro un poquito extra. Y por supuesto, sabéis que todos estos líos de documentación suele ser bastante complicado, tanto encontrarlos como entenderlos, todas las normativas y demás, pues en Level Up Academy también tenéis cursos de esto. Que sé que no son los cursos más divertidos del mundo, pero siempre está interesante conocer la normativa que hay. Por supuesto, aparte de estos, que son lo mínimo que hay, tenéis muchísimos cursos sobre telemetría, sobre reglaje, sobre pilotaje, sobre dinámica, sobre mecánica de Fórmula 1, cursos un poquito más entretenidos y que seguro que os gustan más. Así que, de verdad, echadle un buen vistazo, que tenéis una cantidad de cursos brutal. Está todo incluido por 25 euros al mes, que es que no puede ser más barato. O sea, cualquiera de los cursos que tenéis ahí, que son más de 50, podrían costar 100, 200, 300 euros, que realmente es el precio de los cursos que os podéis encontrar por internet. Así que, sin ningún compromiso, no hay permanencia, no hay que pagar matrícula. Podéis ver la primera clase de cada curso gratis, no hace falta ni que os registréis, así entendéis bien cómo es el formato. Y si os convence y queréis aprender conmigo, pues nos vemos por allí. Así que, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, por supuesto, y nos vemos muy prontito.